Pues hola, bienvenidos a este episodio que es el número 67 de Bendito After School. El tema hoy es un poco como misceláneo, no sé, como que hay muchas cosas, pero vamos a hablar un poco sobre las crisis, ¿no? Tanto en el proceso artístico como en la vida personal de los artistas o de las personas que trabajamos dentro del arte. Yo creo que igual este episodio pues igual sirve para el que trabaja Vamos a lo que ver un sea. montón de cosas, sí. Pero hace poco eh, pues tuve uno de esos episodios pues que es un bajón y que uno está triste y que uno empieza como a, pues como a pensar las cosas, como y entonces, ¿no? Como a dudar, ¿no? De si uno está haciendo las cosas bien o mal, o que si va por un buen lado. Síndrome del impostor. Pero bueno, en fin, el caso es que entonces, pues, una estrategia que se me ocurrió o algo que tuve una necesidad fue pues, de acordarme de algo que yo hubiera sentido que estuvo chingón, digamos, ¿no? Que hice bien y revisar. Entonces, yo me acuerdo que hace mucho tiempo di un curso que era sobre biografías y actualidad y tal, y en algún momento, pues en una de las sesiones hablábamos sobre el transhumanismo y me acuerdo que esa clase en particular, pues como que me había salido muy bien, o pues eso me acordaba, ¿no? Entonces le dije, vamos, como no ven, acompáñame y vamos a ver esto, que igual el tema es interesante, que está chévere como volverlo a recordar. Este, y, y entonces pues nos pusimos otra vez a ver esta cosa. Y eso que pasa que empiezan a llegar como mensajes del más allá, ¿no? Como que de nada que ver con el transhumanismo, pero justo en una parte de la clase hablábamos que pues el transhumanismo, uno de los, o sea, de los objetivos, digamos, que tiene es de alguna forma eliminar el sufrimiento y eliminar pues obviamente todas las enfermedades, hacer un ser humano perfecto, bla, bla, bla. Y pues hablaban de eliminar este sufrimiento pues para alcanzar la felicidad, ¿no? Y entonces es esta cosa de, bueno, y si no hay sufrimiento, realmente uno alcanza la felicidad, y si no hay sufrimiento, y si gracias a la tecnología uno no tiene que ser más, entonces, o sea, como que la tecnología le facilita a uno todo, eh, entonces, ¿así se consigue la felicidad? O sea, haciendo todo más fácil, o es parte Pero del es que sufrimiento. sería reduccionista, Ajá. es como decir que el arte nada más tiene que ser bello, y por eso la gente que piensa que el arte tiene que ser bello deja fuera lo más importante, que es pues, el resto del espectro, ¿no? Ah, Entonces, el ser feliz yo lo pongo más o menos en esa línea. O sea, es un poco absurdo, ¿no? Pero ser feliz significa, yo creo, es estar en contacto con todo el espectro de emociones, sensaciones, experiencias. Y lo del transhumanismo que hablabas es dejar todo como en una cosa así hiper pulcra, limpia, donde todo es maravilloso y pues falta un rasgo de humanidad, ¿no? sí, obvio. O sea, por eso precisamente es como transhumanismo. O sea, es como un O proceso evolutivo, digamos, del ser humano, donde los seres humanos igual y duran 500 años, no sé. O sea, es decir, ese es otro tema, pero como que volviendo a ese tema justamente por una cosa, pues, de una crisis personal que yo tenía, pues, en un determinado momento, me encontré, digamos, como, o sea, el transhumanismo es otra vaina, es otro tema, igual y otro día, sí, no, sí, no vamos a hablar de eso vamos a hoy, hablar de eso. pero hablando de las crisis, o sea, Ajá, como que, es importante tener crisis para sí, estar vivos, total. ¿no? Y luego, entonces, como les digo, como estas imágenes, estos mensajes del más allá, después, hace poco me invitaron a ser mentora en una residencia, en el RUM, y entonces, ahí conocí a una artista que se llama Valentina, uy, les voy a poner el apellido que se me fue ahorita, una artista chilena que está aquí en Ciudad de México y tal, Valentina, bueno, les pongo ahí el dato. Y el caso es que ella me puso un poquito como en jaque, que eso es lo que me encanta, digamos, como de los artistas. O sea, yo ahorita, o sea, si ustedes me preguntan, yo me siento orgullosísima y siento que crecí un montón y de las cosas que más me ha costado trabajo entender en mi vida personal, ¿no? Y digamos como de las lecciones que aprendí pues con lágrimas de sangre, fue justamente a desaprender, a poner límites, a mandar a la gente a la chingada si es tóxica y si me jode, no dejarla entrar, ¿sí me entienden?
como poner pues sí, eso, límites, este, no tenerle miedo al cambio, todo este tipo de cosas, ¿no? Y que yo les he contado que cuando la revista y que entonces el pandemia, que dije yo me voy a morir sin revista y después no me morí, ¿no? Y entonces es una lección que me ha costado la vida entera, ¿no? Y luego llega esta artista y entonces empezamos a ver su trabajo y uno de sus proyectos era un mural muy grande que es bordado y entonces ella, o sea, cuando empezó a explicar su trabajo, ella decía, yo sí soy de la idea de que hay que mantener, que hay que aferrarse, em, que no hay que cambiar, que hay que mantenerse, que no soltar las ideas y no sé qué. Y yo como, ¿cómo? O sea, me la estás cambiando mucho. Y entonces con este mural, pues en tela, ¿no? Bordado, era esta cosa pues que cuando se está bordando, pues como que uno tiene que mantener el plan desde que pensó desde el principio, Y no eso, cambiar y nada. eso Y entonces me hizo cortocircuito y yo como, o sea, como que yo dije, bueno, marica, todo lo que yo me sentí orgullosísima de que ya por fin he aprendido, por fin me he grabado y esta artista joven así me puso un jaque, ¿no? Y entonces, Bueno, ¿estás de acuerdo que no te tenía que haber puesto en jaque? Porque no hay una sola manera de hacer arte, no hay una sola manera de llevar en la vida todos estos cuestionamientos, sí, ¿no? claro, pero me hizo pensar, o En sea, un sí, momento, así te dio como en el clavo en el momento preciso. claro, y me hizo ver todo, o sea, por lo menos sentarme, espérate que se está moviendo, Ujú. así que me hizo por lo menos replantearme las cosas, como empezar a pensar. Y ahí viene, digamos, como o sea, lo que derivó. Yo creo que el artista no tiene ni idea lo que hizo en mi cabeza. Pero entonces, digamos, por ejemplo, lo que les digo, uno de los procesos, digamos, como en los que más sentí que tenía que soltar, que fue en un momento la revista y tal, este, pues como que entonces me hizo como volver a esos momentos donde solté, para ver si solté antes de tiempo o si tenía que A haberme ver, quedado. pero cuéntame una cosa, Deme- porque esa crisis que tuviste Ajá. fue porque estabas siendo muy estructurada, o te sentías como aprisionada en una como rutina, o porque habías sentido que habías perdido ese fluir, tu mojo, por ejemplo. Ajá. Es un poquito como sí, como que estaba perdiendo el mojo, o sea, o que no. Sí, no sé, como que me sentí de repente insegura si estaba haciendo una cosa determinada bien o no, ¿sí? O sea, como que sí, sí, o sea, como que empecé a dudar de si estaba haciendo algo realmente chévere o estaba huevoneando, ¿sí me entiendes? Y ahora, ¿cómo lo relacionas con lo que te dijo esta chica? O sea, ¿cómo se relaciona el ser fluido o el ser ordenado y así metodológico para llegar a un buen fin? Porque es que mira, cuando cerré la revista y cuando empecé, digamos, como este proceso justamente de soltar, de reinventarme, de no tenerle miedo al cambio y toda esa vaina, pues entonces empecé a hacer, digamos, como estas otras cosas, las redes sociales, que sí, los tours, que, no, empecé, digamos, como a buscar otras cosas, otras salidas, ¿sí? Una de esas salidas fue la que empecé como a dudar, como, marica, ¿será que lo estoy haciendo bien? Antes lo hacía mejor. Y entonces por eso fue que me volví a esa clase chévere que di una vez, ¿no? Y que me acordaba yo que si era chévere para poder yo comparar si lo que estaba sintiendo ahorita era síndrome del impostor o si realmente había perdido yo algo, ¿no? De esencia, de forma de hablar o de hacer las cosas, bueno, no sé. Y entonces ya, o sea, viendo la clase dije, no, o sea, igual y no, o sea, realmente de pronto puede que sí sea esta ansiedad del síndrome del impostor. eh, pero entonces, cuando hablo con esta artista, entonces me pongo a pensar en qué momentos solté, ¿sí? Por determinadas crisis, digo, ahí yo tenía que soltar la revista porque la tenía que soltar, pero entonces lo que me decía esta artista es que a veces, pues obviamente uno le tiene miedo a esas agujas, ¿no? Del pasado o de las cosas que duele porque uno no, o sea, cuando uno no se, cuando uno quiere, digamos, como cuando uno no se sale del molde, la zona de confort, empieza a sentirse apretado. Y entonces son unas agujas que duelen. Y entonces uno justamente con esta cosa de, de soltar y de sanar heridas y no sé qué, pues entonces uno trata como de alejarse, o sea, como que lo que uno empieza a aprender es como alejarse de esas agujas y lo que me hizo pensar esta artista es
devolverme esas agujas, o sea, como no tenerle miedo a esas agujas que era, digamos, la revista. Y justo entonces me pasó una cosa que fue como de, güey, en la revista a mí me hacía falta, o sea, yo era feliz escribiendo, yo era feliz, o sea, era feliz investigando artistas, proponiendo un tema, ¿no? Creando. Que tal vez, digamos, por ejemplo, en la revista lo que yo no tenía era lo que tengo un poco más ahorita, porque, digamos, en las redes sociales pues creando contenido como Catalina, pues ha tenido, digamos, como más alcance que la revista en ese momento, ¿no? Que yo sentía que a veces, que de pronto era porque no hacía fiestas, porque tal vez la plataforma era un poco compleja, el tener que descargarla y luego descargar cada edición, o sea, como que había varias A cosas. ver, yo pienso, y evidentemente hablando de tu caso, pero en general, porque obviamente lo que queremos llevar es a una reflexión que Ajá, le pueda servir a todos los sí. que nos están escuchando. No, está genial porque te estás teniendo la humildad de ponerte como Ajá, ejemplo, ¿no? Pero yo siento que a lo mejor lo que debe ocurrir en todo este tipo de procesos de gente creativa, que a pesar de que, bueno, no sé si ustedes saben, pero Kat también hace sus obras, él lo ven atrás, ¿no? Este, pero creativa en el sentido de crear contenidos, todo lo que haces, ¿no? Desde ahora está con su cuaderno, entonces siempre trae un proyecto, ¿no? Y las Talk to Arts y todo. Es súper importante para mentes creativas, y a pesar de que tú y yo somos tan ajá, diferentes, yo también lo necesito, tener momentos en donde pueda fluir la creatividad. Y hay momentos, digamos, en este desarrollo, desde que, por ejemplo, tú empezaste con tu nueva plataforma de Catalina Restrepo Art Office, pues al inicio sentías todo ese input de creatividad. ujú, Lo que tenías era creatividad. Y luego tentarlas. No quiere decir que, por eso digo que era síndrome del impostor. Tentarlas, pero entablarte no está mal porque estás manteniendo un nivel de calidad, estás con un nivel de proceso, pero probablemente lo que necesitabas era seguir sintiendo que le metías cosa creativa, invención, intuición. A lo mejor pienso yo que podías haber estado percibiendo que estabas como estancada, pero no es estancada, yo digo nivelada. pero es que sabes que, digamos, por ejemplo, ¿te acuerdas que, o sea, antes de estas crisis como que yo ya te estaba diciendo como, marica, o sea, que digamos, de hecho, tuve que parar, por ejemplo, un rato de dar el curso de portafolio y el de mercado, ¿no? Porque ya venía yo repitiendo muchas veces y empecé a sentirme que me estaba repitiendo, que yo no, ¿no? Pero no quiere decir que O sea, y no cursos quieres, buenísimos. sí, Lo único que claro, pasa es que tú ya no sabías si habías dicho eso a este grupo o al anterior. sí, Tal vez, ¿no? Sí. pero digamos, por ejemplo, y esta cosa, y entonces se me empieza a juntar. Y luego entonces, por ejemplo, cuando empecé la red social, o sea, la Catalina Restrepo Art Office en Instagram, ¿te acuerdas? Eran un montón de seguidores y gente escribiendo que le servían mucho los mensajes y no sé qué, y ta, ta, ta. Y luego me tocó, digamos, como ese coletazo de los cambios de algoritmo y entonces que si uno no paga el gusto, entonces no le llega a nadie, no sé qué. Y ahorita, digamos, por ejemplo, pues hace poco eh, subí unos reels muy buenos y entonces me salía, ¿quieres que tu reel se traduzca con inteligencia artificial moviendo los labios en los países correspondientes? O sea, yo hablando en chino o en ruso o no sé qué. Y yo, pues como que era incluso algo que yo había pensado hacer, porque Padre. pues, o O sea, sea, es quise muy ser una niñez, seductor, ajá, está muy padre. claro, pero después cuando me dice, pero si das, sí, sí, entonces das permiso para que Meta use tu cara y no sé qué, no nos comprometemos si se usa para unos fines que tú no quieres, o sea, se los juro, lean los términos y condiciones, son la cosa más, o sea, espantosa del mundo, y que obviamente no quiero que después yo salga, además, como hablo yo, imagínense yo diciendo, no, que le pego al perro y que no sé qué, y que me traduzca eso en ruso, huevón, y que quién sabe qué significa ya. O sea, eso no iba a servir por una parte, y luego por otra parte, que pues que igual Instagram después va a usar mi cara y para eh, decir algo que yo no pienso y que incluso estoy en desacuerdo, ¿no? Ujú. Entonces, no quise y pues ya, o sea, de esos videos que eran consejos y partes de las clases y tal, que le llegaban, no sé, promedio así con bajita la mano a 3.000 personas, ahora solamente 600. O sea, es obvio que es una presión, ¿no? Para, o sea, para que lo acepte. Y entonces estaba yo como, qué mierda, qué cosa tan horrible. Además, también yo ya estaba cansada
y como o sea, como muy en el molde de hacer contenidos y entonces estaba pendiente, que no me puedo pasar de 90 segundos, que no puedo escribir más de no sé cuántos caracteres, que entonces el hashtag, que tengo que poner la ubicación, que tengo que etiquetar. Marica, y de repente, o sea, en el momento en el que empiezo a pensar de voy a irme con las agujas, ¿no? Como voy a replantear, voy a jugar al abogado del diablo y me voy a poner como merece esta artista, o sea, como no tenerle miedo, digamos, como esta cosa de desaprender, de volver al objetivo inicial, ¿sí? Como si yo estuviera haciendo el mural y otra vez, y entonces me devolví a la revista y Al tal. objetivo inicial y al feeling inicial de que Ajá, sientes que estás innovando, que estás... exacto. O sea, y entonces me encuentro una red social que se llama Substack. Y entonces, la verdad es que me pareció increíble. O sea, porque es justamente para hacer newsletters, entonces la idea es escribir más. Entonces ahí no son bailecitos culos, ni habladitos pendejos, no, o sea, Y sin publicidad. sin publicidad. Quién sabe cuánto dure lo de la publicidad, pero tienen un modelo de negocio diferente porque, digamos, por ejemplo, ahí uno puede cobrar algunos artículos y si los cobro, entonces pues El obviamente estilo. ellos se llevan una comisión y bueno, en fin. Y ahí mismo pueden estar los episodios, o sea, es decir, conecté Spotify para que cada vez que subimos el episodio en el podcast está en Substack. Sí. Y Yo, entonces, perdona, digamos, por ejemplo, ayer que vimos la exposición de Mauro Giaconi, que la verdad fue muy buena y si quieres ahorita hablamos un poquito de eso. Me levanté esta mañana tempranísimo, inspirada a escribir una pequeña reseña, pero sin pensar en cuántos putos caracteres, ¿sí? Y lo subí a Substack. Y tengo 9 seguidores en Substack, pero eso un me día hace, está muy padre. pero eso me hace, no les puedo explicar la felicidad. Entonces es esta vaina de la crisis y de abrazar otra vez esas agujas y ponerme en una situación que les digo, les soy realmente sincera. Me muero el susto porque el desaprender, el mandar a la chingada a un montón de gente, el tener los huevos para decir no, no quiero, y atreverme, digamos, incluso a lo que antes hubiera pensado que es ser grosera, ¿no? Yo me sentí muy orgullosa de haberlo logrado y ahora es como de, hijo, de puta, Vas. puso el jaque me Fíjate que plantear. yo, con todo y lo escéptico que soy y todo, bueno, Ajá. yo ahorita me voy a comer aquí, pero yo sí creo que hay como una especie de ciclos que son completamente inexplicables. O sea, no sé si es el universo, el cosmos, los Anunnakis o un pechena, ¿no? Están moviendo los hilos, pero siento que era necesario llegar a eso. O sea, es parte de ser, tener esas subidas y bajadas. Porque si estuviéramos, insisto, otra vez entablados, no tendría ningún chiste. ¿A qué voy? Podemos decir que es como un algoritmo que te está escuchando la inteligencia artificial de Internet y entonces por eso ahora sí te dejaron tener acceso a Substack. ¿Cómo se llama? Substack. Substack. O podemos hablar de que hay algo ahí extraño en el ciclo y que tú misma con esa inquietud estuviste poniendo atención a cosas que normalmente no habías puesto. Yo no sé si sabías de Substack o hasta ese momento ¿Alguna como vez lo una has visto? revelación, así como una especie de epifanía, ¿no? Se te apareció. Pero sí creo que hay como esta especie de correlación entre estos momentos de crisis y a aquello a lo que potencialmente te pueden llevar esos momentos de crisis. Y hay que saberlos entender, ¿no? Y creo que, bueno, no sé si estás de acuerdo, porque estábamos pensando en tu caso, pero hemos estado hablando de otros muchos casos relacionados con otras personas que conocemos en el medio y cómo algunos utilizan esos altibajos para bien y otras personas no los entienden y los pueden llevar como para algo muy feo, ¿no? Muy terrible. Sí, bueno, el tema, digamos, por ejemplo, de las cuando yo doy asesorías a artistas y tal, pues como que siempre les tengo que hacer como sobre todo cuando vamos a ver temas de statement y ese tipo de cosas, les tengo que decir como, o sea, como advertencia. Yo me voy a meter hasta los calzones, pero no es por metiche, sino porque, pues, para entender el statement, uno de dónde sale, o sea, de dónde saca las cosas, pues, o sea, de dónde salen las ideas o por qué uno se fija en ciertos temas y tal, pues tiene que ver con la vida de uno, con los traumas, con las experiencias, y entonces, pues, obviamente para hacer el statement, pues, uno se tiene que meter como hasta allá. Y, em,
Y entonces, y les digo, bueno, eso, que pues que nos vamos a meter hasta allá. Y les digo también que es como una especie de terapia, pero no es como de psicología, pues, donde se busca arreglar de alguna forma el problema, Pues, ¿no? más o menos, digo, Sí, pero lo que pues para... pasa, tú no eres psicóloga ni Ajá, psiquiatra, pero para los que ya nos han escuchado muchas veces y tienen el gusto de conocer a Cata, ella es muy intuitiva y de repente te das cuenta de unas cosas que nadie se daría cuenta. Tienes como ajá, antenitas para ver eso. Entonces, cuando estás en plena asesoría, pues yo sí veo que lo estás haciendo con toda la intención de ayudar y ajá, como dices, te metes hasta abajo de la piel. Y no, no es broma, o sea, lo digo de verdad fuerte, porque has logrado que la gente en una, dos sesiones toquen el fondo, no digo fondo, toquen el fondo de aquellos temas que realmente están como debajo de la superficie de su obra, ¿no? ajá. Y que probablemente no habían tomado conciencia de ello. Y en estas asesorías muy seguido sé por ti y porque algunas pocas veces me ha tocado pasar, son momentos pues, muy intensos, ¿no? Siempre es... Ojo, y no lo digo para que entonces ahora todo el mundo corra y diga, yo no voy a asesorías con Cata, Ajá. No me sé. vas a llegar, ¿no? Pero sí es muy impresionante, pero porque tiene eso, o sea, yo no lo, o sea, si yo doy una asesoría, yo me voy a cosas más de procesos, más intelectuales, más mentales, y tú eres, por eso digo, es casi psicóloga, ¿no? Pero el psicólogo, de alguna forma, o el psiquiatra, o lo que sea, pues es encontrar el problema como para darle la vuelta y, digamos, como de alguna forma, como arreglarlo. En cambio, lo que yo hago es como encontrar el problema, pero para lucrar con el problema, no solamente en términos de plata, sino para ponerlo a O producir. sea, lucrar el artista, ¿no tú? Sí, sí, el artista. Lucrar es el problema del Sí, artista. voy a... No, o sea, para que tomen conciencia, es que, a ver, Sí, es porque lo un, que pasa es que, esa, o sea, sacar, digamos, el pedo que tenga y poner, o sea, que sea, es terreno fértil. que se vuelva o sea, una materia prima. Es decir, que deje de hacerle zancadilla. Por ejemplo, si un artista tiene un tema que es como, que tiene que ver como con la inseguridad, ¿no? Pues que esa inseguridad se vuelva el tema y que con eso, a través de eso trabaje, pero que ya esa inseguridad no le meta la pata para que entonces le dé miedo abordar un curador o presentar un proyecto, ¿no? O sea, como para poder diferenciar muy bien por qué es que estoy hablando de estos temas y que si estoy hablando de, no sé, de los cuervos o los pajaritos que aparecen en mi obra todo el tiempo, pues no son pajaritos, sino son qué connotación tienen esos pájaros, digamos, por ejemplo, y hablo de los cuervos porque particularmente con un artista que tenía muchos cuervos y salían por ahí en muchas partes, pues cuando ya hablamos, o sea, cuando le pregunté, bueno, ¿para ti qué son los cuervos o por qué aparecen tanto? Entonces ya empezamos a conectar que no es que estuviera hablando de los cuervos como tal, sino que además los cuervos eran es un animal muy inteligente que se acoplaba al ser humano, que de alguna forma no nos hace sentir culpables, decía algo así, ¿no? Porque pues no es no está en vía de extinción, o sea, o sea, se acostumbraron, digamos, como a todo el cagadero que hicimos los seres humanos, ¿no? Y entonces como que de alguna forma como que ella hablaba en términos de no, que no le da eh, culpa. Entonces ya, ok, no estamos hablando de pájaros, estamos hablando de culpas, del sentimiento de culpa del ser humano, de contaminar, pero de vivir en un planeta y bueno, en fin, ya me fui por otro lado. No, pero bueno, justo regresando al tema, estos momentos de crisis pueden ser utilizados como terreno fértil para un montón de cosas. O sea, no estamos diciendo nada nuevo y algo que no hayamos repetido de alguna manera en otros de los episodios de este podcast, pero justamente la gran mayoría de los artistas, olvídense de los contemporáneos en la historia del arte, Ajá. han echado mano de sus experiencias, de las cosas buenas, de las cosas traumáticas, de sus opiniones políticas, ¿no? Entonces esto es muy importante en este sentido, ¿no? Porque cuando uno toca fondo, pues uno decide quedarse tocando fondo porque no tienen a lo mejor noción de que eso puede ser el levantón otra vez. Y hay muchos otros artistas que dicen, ya, aquí está el tema, ya finalmente al tocar fondo ya veo esto, ¿no? Sí, Y, sobre todo más que el qué, porque eso, digamos, yo creo que muchos artistas sí lo tienen claro, es el por qué. Es decir, muchos artistas te saben decir, yo hablo sobre
las injusticias sociales, yo hablo sobre, no sé, el- las leyes astrofísicas, de no No sé todos qué, tienen claro no todas. de dónde viene. O sea, O sea, si partimos de hacerse preguntas, el qué, el por qué, pero no, de ¿de dónde dónde viene. viene? O sea, eso es lo que cuesta trabajo y eso es, digamos, lo que yo a veces en las asesorías como que les ayudo, el por qué, o sea, el de dónde viene, que a veces tiene que ver con que, marica, mi abuelito tenía un telescopio y entonces desde chiquito me fascinó el tema de las estrellas y luego cuando grande, no sé qué, o cuando chiquito, o sea, por lo general, pues tiene que ver mucho con cosas de la infancia, ¿no? Digamos, ¿te acuerdas que una vez en uno de los tours di una charla sobre la biografía de Christian Jean-Claude? Y era increíble ver cómo cositas de su contexto en los que crecieron, pues al final tiene todo que ver con su obra, y que no son ideas que caen del cielo, también Mauricio Catelán, y pues no, también todos, o sea, como los de mis clases de biografías, digamos, como que tienen mucho, o sea, se ve muy claro eso. Y creo que cuando un artista tiene claro de dónde viene, es cuando puede entender cómo hacer los proyectos, cómo estructurarlos mejor. Ojo, si no, no vaya a parecer que estamos nosotros queriendo encontrar como una fórmula de éxito, nada más, ¿no? Yo creo que esto que estamos diciendo tiene que ver con que estar conscientes de dónde viene, pero otra cosa es como el carácter, el temperamento, el tipo de inteligencia que uno tenga. Eso ya es otra cosa, ¿no? De tal manera que hay artistas que puedan encaminar todo eso de dónde viene a un proceso metodológico como esta que bordaba. Ujú. Llega la idea estructurada, yo confieso, yo me alineo más con ese tipo de maneras de trabajar. Y hay otros artistas que dicen, no, pues a ver, aunque me equivoque en el camino, me voy a ir tropezando y Que ahí así está. soy yo. Pero ninguna de las dos es mejor que la otra, siempre a lo que voy es, mientras se tenga consciente ese terreno fértil de donde puede venir todo lo que cada uno de nosotros desde nuestra individualidad podamos contar, ya se pone el primer escalón, digamos, ¿no? Pero de ahí en adelante ya depende de un montón de otras decisiones de cada quien, ¿no? Ajá. Pero sí, hablando de la crisis, me parece muy importante esto, ¿no? Tomar conciencia de eso antes que de otra cosa. Sí, digamos, otro de los, de estas cosas que es que se les juro que como que pasaron como o sea, como muchas cositas que así parecían mensajes del más allá, les digo. O sea, porque por ejemplo, el tour pasado, siempre en los tours doy alguna cosita, ¿no? O sea, una pañoleta, por ejemplo, uno de los tours fueron unas pañoletas, luego fueron unas bolsitas, luego fueron así. Y entonces para el tour pasado, que era sobre la escena del arte en México, en Ciudad de México, eh, así, yo quería compartirles una investigación que yo llevaba haciendo desde que volvimos, y entonces estaba yo feliz con mi cosa, y creo que lo mostramos, ¿no? En uno de los episodios, pero me quedó más choneto y así, manita, o sea, el contenido está súper bien, ¿no? Pues porque está muy completo, porque yo no creo que haya una guía con tantos espacios, ¿no? Y sobre todo filtrados, no espacios cualquiera, sino, o sea, de verdad, galerías, de verdad, museos de arte contemporáneo y moderno, ¿no? Y así. Pero bueno, en fin, el caso que me quedó, o sea, el proveedor quedó mal, yo tampoco soy diseñadora gráfica, entonces, pues, nada, como que no había quedado contenta, ¿no? Y para este dije, ah, ya, otra vez, lo voy a volver a intentar, ¿no? Como que ya, quiero sacarme la espinita, quiero ser capaz de hacerlo, quiero, que no me queden mal, porque sí, tengo como mala suerte con los proveedores, pero al final, de hecho, este fue el librito que demostró Gons, que o sea, quedó pues muy completito, ¿no? Y bonito, y vienen, Pero es parte de ese ciclo, ¿no? Que digo, yo hay algo extraño ahí, no sé de qué naturaleza, ¿no? Pero hay algo ajá, extraño. Yo, ahorita hablando de las crisis, ajá, creo que ya he hablado de esto, pero pues es que me toca porque te puedo hablar de los casos de los artistas con los que he tenido la oportunidad de trabajar. Y yo creo que ya, al menos en un par de episodios, he contado mi trabajo en la colectiva, en la exposición que le hicimos retrospectiva a Cristian Boltanski, ¿no? En el marco de Monterrey. Y pues tuve la oportunidad de trabajar con Cristian
3 años antes de la inauguración, ¿no? Una planeación muy meticulosa, muy sentida, muy profunda, ¿no? Y tuve durante esos 3 años, más allá de la oportunidad de trabajar con él en una exposición, pues de convivir con Cristian, ¿no? Que- Y me acuerdo que, pues en una de las primeras visitas, porque vino él un par de veces, yo fui a verlo un par de veces también a su estudio en Francia, pero me acuerdo que en una de las salas de Marco, o sea, en un viaje exploratorio que él hizo, pues me empezó a contar que él había vivido su infancia en una Europa de la posguerra. Creo que nació poquito antes o poquitito después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y el momento en el que él le toca tomar conciencia del mundo, pues es un momento de extrema, pues pobreza, depresión, Ujú. angustia, sufrimiento, ¿no? Y la obra de Christian Boltanski está fundada definitivamente en todas esas cosas, ¿no? La pérdida de identidad, el dolor, ¿no? El recordar y cómo se va disipando la memoria de los que queremos. Y a pesar de él haber crecido en un entorno de esa naturaleza, pues a lo largo de su vida fue muy consciente que era de lo que él podía hablar, ¿no? Obviamente ya después, pues Europa y boom económico de los años 60 y otra historia, ¿no? este, y la Guerra Fría y otra serie de cosas, pero la obra de Christian Boltanski se quedó arraigada en un momento de crisis, ¿no? Que es de lo que estábamos hablando, ¿no? Ajá. Y de ahí podemos ir un montón de ejemplos, ¿no? Hasta esta sí yo me acuerdo que se les conté esta anécdota, pero en una ocasión a mí me dijo Cristian, cuando yo le dije, estaban ya, ahora sí, las salas montadas, 28 piezas de Christian Boltanski, que una sola instalación, son cosas de mucha complejidad técnica. Venía caminando por las salas de Marco, que estaba todo con esta atmósfera como, ¿cómo se pudiera decir? Como de penumbra, ¿no? Una cosa así como medio oscura. Y le dije, Cristian, qué bárbaro, ¿no? O sea, porque ya lo conozco, ¿no? Venía con una sonrisa de oreja a oreja, Sí. recorriendo su exposición, la más grande que se le había hecho en su historia, ¿no? Y le dije, como que no me cuadra tu sonrisa y todo, tu personalidad, que pues ya llevamos un rato de conocernos, con la naturaleza de tu obra. Y él me dijo en ese momento que se había ahorrado unas cantidades ridículas de dinero en los psicólogos y psiquiatras, ¿no? Bueno, más bien psicólogos, porque había tenido la oportunidad de lidiar con esos problemas por medio de su arte, ¿no? Entonces, eso me parece, hablando de mentes creativas, imagínense nada más qué cabeza de este señor, ¿no? Este, cómo pudo entender y lucrar. O sea, hace rato usabas tú la palabra lucrar. Es en un sentido muy positivo, ¿no? Sí, o sea, el lucrar en el sentido de vender la idea, ¿no? Y digamos, en otro episodio que tenemos que se llama sobre la salud mental, hablábamos un poco también, pues hay más que todo como con algunos desórdenes o algunas cosas, ¿no? Porque pues todo el mundo tiene su huevonadita y, o sea, si me entiendes, todos tenemos alguna vaina. Y entonces, pues es justamente entenderla y pues no dejar que nos haga como zancadilla. Eh, Y- pero es que fíjate que ahí, o sea, otra vez, yo jugando al abogado del diablo, como siempre me pongo, porque, digamos, con los cursos de portafolio y autopromoción y todo este tipo de cosas, pues yo soy muy, incluso en el podcast como que siempre hemos estado hablando de, pues hay que profesionalizarse, hay que hacer las cosas bien, hay que organizar o sea, mostrar los formatos en cómo van y todo este tipo de vainas, pero creo que, o sea, igual no estaría de más de repente mostrar como esta parte de, sí, que es más como vulnerable, de, y si la cago, y si no hice el portafolio bien, y si no entregué bien, y si no seguí el protocolo como va, y Ya que estas estás... cosas, eso. o sea, creo que también ahí hay Yo, a algo ver, que yo no pienso, sé, yo raro. mientras hablamos, pienso que sí, hay veces donde tienes que dejar ir, tropezarte, cometer errores. Pero hay otros momentos donde
las experiencias de vida te hacen, te zarandean, ¿no? Te mueven. Y eso se puede, otra vez pongo comillas, se puede capitalizar en una obra. Yo no sé por qué, o a lo mejor sí, también, tal vez sí sé por qué, pero una de las piezas que más me vienen a la cabeza cuando estamos hablando de crisis y de cómo se puede repuntar eso, es el retrato que le hace Ron Mueck a su papá, ¿no? Cuando se murió su papá, sí sabes de qué pieza Sí, sí, hablo, sí, ¿no? la de que Que lo reduce como, o sea, las proporciones del cuerpo de su papá, que no sé, deben haber sido por ahí de unos 70 metros, una cosa así, más. eh, y lo reduce como un 60, 70%, no me acuerdo, o sea, y lo pone, no sé si ustedes ubican la obra de Ron Mueck, pero es este artista hiperrealista que trabaja con escultura y trabaja con materiales como silicón, pero que tiene Sí, totalmente la impresión de la piel, impresionante. el cabello, o sea, es una cosa brutal, Que ¿no? son o grandísimas, o sea, O, monumentales o reducidas, digamos, ajá. como las proporciones, ¿no? Pero esta idea, fíjate de fuerte, y ese tipo de obras no la pudo haber hecho si no hubiera tenido el dolor de la pérdida de su papá, Pero ¿no? también, Que muere el padre y lo pone en pequeño, porque también esta idea de mirar a tu padre muerto es como es muy, muy fuerte, lo ¿no? que decía Ron Mack en ese momento era que, o sea, que para él, sí, pues el padre, pues era un señor grande y imponente y, Y, ¿no? Y y digamos, así como, pues como muy macho, pues digamos, así imponente, como sí. imponente, y que al momento de verlo muerto, pues como que lo vio, pues, chiquito, o sea, como que lo vio reducido, entonces, pues como que Pero trató ve la de, fuerza que, ajá, o sea, ese gesto para algunos tan simple ajá, es donde tiene la fuerza esa pieza, ¿no? Entonces, tocar fondo, tiene tocar fondo, probablemente puede venir una gran pieza. Y ojo, porque venga una gran pieza no quiere decir que esté feliz, probablemente estaba devastado por la muerte de su papá, pero hizo una pieza es que digamos, brutal, ¿no? las crisis, o sea, también digamos otra de las cosas que yo digo mucho en asesorías es que no, o sea, como que pues uno, o sea, cuando justamente en el statement es como desde donde uno está mirando el mundo y a veces uno cae en este planeta en una comedia romántica, bueno, a veces en una película de terror, a veces en una serie de acción, ¿no? O sea, como que pues hay como muchas historias, ¿no? Como y no es que ninguno esté bien o mal, o sea, siempre hay pues nudos y desenlaces todo el tiempo, ¿no? Y, y entonces esta parte de, a veces estas crisis, pues se vuelven como terreno fértil para crear. Obviamente hay artistas, o sea, esto me lo pueden malinterpretar y hablar como, o sea, y que pueda sonar un poco oportunista, ¿no? Como de, ah, claro, como me metieron a la cárcel 3 días, entonces ahora yo voy a hablar de eso un montón y con eso entonces me van a dar un premio y me compro un penthouse en Manhattan, ¿no? Pero no es eso, o sea, solamente es como, bueno, lo que les digo, o sea, como el si ya tengo problemas, si ya me pasaron unas cosas que, o sea, que ya me dolieron bastante, pues ponerles a producir, ¿no? O sea, de alguna forma explorarlas, darles la vuelta y al final que terminen, digamos, como siendo pues una obra de arte, ¿no? Total. Eh, pero, o sea, pero a veces también uno no solamente tiene este tipo de crisis, que son digamos, como que abonan al proceso creativo. A veces son crisis, digamos, como desde el lado que debe ser frío y calculador, como por ejemplo me estaba pasando a mí. O sea, no era una crisis creativa, o sea, no es como que me hubiera quedado estancada y ahora que me invento y ya no tengo motivación. No, era de, no me está funcionando esto de las redes sociales, o sea, me siento, o sea, como de, ¿para qué hago esta mierda si no le va a llegar a nadie porque pinche meta pone unas restricciones y el algoritmo? Bueno, siempre cuando hablo con artistas y doy asesorías y este tipo de cosas, les cuento de los tres males del artista que según yo los dijo Ernst Gombrich, ¿no? Y ahorita vas a ver uno de ellos y tiene que ver con todo este tipo de presiones que hacen que uno tenga crisis, ¿no? El primero es la paranoia, ¿no? Es muy importante esto en los artistas que están trabajando y primero pues uno está produciendo y ya viene alguien, "Ay, me van a criticar y como de hipersensibilidad de la Ajá. piel muy delgadita, me van a criticar, ¿no? El otro de los males del artista y que es como paradójicamente contrario al mismo, pero ocurre en el mismo tiempo, Ajá. es el ego exagerado.
es, uff, mira esto que acabo de hacer. No, yo, o sea, tú solo, ¿no? Como con tu producción, con tu obra, con tus ideas, con tus proyectos, ¿no? Y entonces ahí dice Gombrich que pues está este conflicto, ¿no? Porque está la paranoia y el ego, ¿no? O sea, es como este juego constante. Y el último es el esfuerzo obligado. Y el esfuerzo obligado es esto que dices, o sea, la presión, ¿no? Del medio que, háganme cuenta, yo soy pintor, tuve ya 2, 3 años de producir unas cuantas series de pinturas increíbles y el mundo me empieza a reconocer por eso, ¿no? Y pues uno quiere seguir innovando, quiere seguirse reinventando, no sé qué, pero no el mundo y el medio te sigue presionando, quiero ver más, o nada más te reconocen por eso, te siguen llamando por eso y lo que sea, ¿no? Entonces, eso también es como, se puede entender de muchas maneras lo del esfuerzo obligado, ¿no? Porque también se puede entender como esta presión de Pues que el tengo un deadline escritor, también. un deadline, exacto. El escritor, típica película en Hollywood, ¿no? Que está el escritor antes en máquinas de escribir, hoy en computadoras, ¿no? Pero es la misma cosa, la hoja en blanco o la pantalla en blanco. Y el escritor que es una persona creativa, que tiene todo el potencial para hacer algo, pero esa expectativa y esa presión te echan a perder el proceso creativo, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con cada eso? Uf, no, no tengo la fórmula, ¿no? Pero al menos tomar conciencia de todas esas cosas, sí. Yo les puedo decir que cuando me tocaba hacer los textos de catálogos, que pues era algo de lo que más me gustaba hacer en mi carrera, ¿no? Pero cuando estaba en Marco, por ejemplo, y que se hacía un catálogo de súper buena calidad de todas y cada una de las exposiciones, pues era un compromiso con escribir textos de buena calidad constantemente y todos diferentes uno de otro, ¿no? Y llevábamos entre 12 y 16 exposiciones simultáneamente porque los procesos de planeación de un museo así pues, son de 2 años, ¿no? Entonces de repente me acuerdo que acababa de entregar el texto de la exposición anterior hace 2 semanas y yo ya estaba súper metido en la investigación, en la reflexión para el siguiente texto, ¿no? Y había momentos sumamente abrumadores donde yo decía, no, crisis total, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Y la paranoia, ¿no? Y si escribo algo mal, ¿y qué va a pasar? ¿No? Y muy raro. Entonces, lo que hacía literal era apagaba la computadora y me iba a una terracita que está en la parte alta de Marco, con el calor de Monterrey no me Ajá. importaba, y me salía y miraba así la macroplaza y me sentaba ahí en una sillita y con una hoja y una pluma a escribir las ideas, cambiando de entorno, ¿me explico? Entonces, tocar base, a lo mejor a veces es decir, tocar fondo, perdón, implica cambio de estrategia, girar, y es un poquito, si se vale lo que te pasó. O sea, te confrontaste tú hace rato con, Pero es que sí, con eso y normalmente, empezaste a buscar, porque tú eres muy recursiva, tú empiezas a ver siempre para dónde y de dónde puede salir algo. Yo ya sé, no te quedas mucho tiempo estancada, no, ¿no? pero fíjate que eso es obviamente, digamos, como lo que había estado empezando a hacer, ¿no? Que también, pues, tiene que ver mucho, pues, con que estamos juntos y, pues, que me das consejos, obviamente, cuando estoy así y tal. Y es eso, moverme y mirar a ver qué, y ahora por, ay, perdón, y ahora por dónde, y este tipo de cosas. Pero, o sea, pensando en lo que me dijo esta artista, Valentina, es justamente es no pensar y mirar por dónde, es devolverse a lo que dolió, ¿me entiendes? A lo que Claro. pensé que no funcionó. ¿Sí me entiendes? Ah, porque lo tienes que sobrellevar. Claro, entonces me devolví a ese momento de frustración, donde mandé toda la chingada y dije, ay, qué bien, no me morí. O sea, mandé la revista a la mierda y no me morí, ¿no? Y es como, bueno, fue puta, bueno, otra vez me voy a volver a ir allá. Porque fíjate que unos meses antes estaba también mirando cómo hacer otra cosa, y luego me empezó a salir unos anuncios de otra plataforma que se llama Nas.io, y entonces para poner ahí los cursos, y entonces que la gente, y ahí hacer comunidades, y la chingada. Entonces empecé a darle muchísimas vueltas al berraco en Nas.io, que al final ahí yo lo estaba haciendo como por optimizar plataformas y que fuera más fácil el tema del pago, del tema de ver los videos, las clases grabadas y, ¿no? Como una cosa como más logística, más como chicharrones, como decimos en colombiano, como más esta cosa de entre talacha y así,
¿no? Que es uno, al final terminé mandando unos cosas, ¿sabe qué? Bórrame ese perfil, no me sirvió para nada, ¿no? Pero esta vez que me sentí que me atreví como a volver, digamos, como a meter el piecito en la tina helada, ¿no? De la revista, de esta cosa que, ¿no? Fue como, huevón, pum, empecé a encontrar esta vaina de Substack, ¿no? Y Pero eso es entender, contrapunto, es lo que te ajá, digo, es cambiar las situaciones, las condiciones del momento y buscar, ¿no? Como claro, pero revolver y salirte y buscar claro, otra pero no cosa. buscar, o sea, pero es decir, yo me imagino como en un laberinto, ¿sí? Como perdida, no seguir avanzando para encontrar la salida, sino tratar de devolverse para volver a empezar, ¿sí me entienden? Que obviamente, qué curioso, porque ahorita justamente se me viene a la mente un texto que le escribí a Lucía Prudencio, que es una artista que me gusta mucho, y un poco ella, pues en su texto hablábamos de una experiencia personal que ella tuvo, entonces que ya estaba en la universidad, ya estaba como a punto de graduarse y tal, y él, Néstor le da una enfermedad, me acuerdo que después un poco rara, y que entonces le tocó devolverse a su casa, a que la cuidaran, a volver, digamos, como a empezar otra vez todo despacito, y que ese volver al principio no significaba como, o sea, o sea, da miedo volver a empezar, ¿sí? Pero también es una oportunidad de hacer las cosas de otra forma, ¿no? O sea, como, o de volver a reconocer la importancia de ciertas cosas. En su caso, digamos, por ejemplo, ella hacía unas series donde, pues, volvía a empezar como con las cerámicas y tenía, me acuerdo que incluso la incluí en una exposición que hice hace 1000 años en Borden, pues, que curé. Y entonces que eran esta, o sea, como esta cosa como muy de primate, ¿no? De los movimientos de las manos, y luego, digamos, como las cosas como la cerámica, o no, que es el barro, y entonces agarrar como la materia y hacer las formas. Entonces, es como volver a empezar, que obviamente da Pero mucha, es que la vida no es fácil, pues si suena aquí, va a sonar ya como a curso de superación personal, ¿no? Pero sí, la vida no es fácil, pero si fuera fácil, el arte sería aburridísimo. No sé cómo decir, o todos esos procesos creativos, ¿no? pues sí, Yo creo que es así, es información valiosísima para las mentes creativas, para las cabezas y los así corazones muy sensibles, ¿no? Que nos terminan contando esas experiencias por medio de su obra. Y pues qué maravilla, ¿no? O sea, sí. este hecho de tener casi que volver a aprender a hacer un montón de cosas, ¿no? Sí, pero digamos, por ejemplo, también lo que decíamos de a veces esas crisis no solamente uno las puede aplicar tan fácilmente como en el trabajo, ¿sí? Digamos, hablábamos que hace poco nos encontrábamos un artista que como, como muy problemada, ¿no? Sí, Y es que, complejo y porque con que una trayectoria espectacular, ¿no? una trayectoria muy chévere y así, y este artista entonces nos hablaba de así de lo mal que le estaba pasando, de todos los cacharros que le habían pasado, que, o sea, como en una cosa, digamos, que por Como de, como querer pedir ayuda, en vez de, o sea, de pedir ayuda, se vuelve una cosa pues contraproducente. pero ojo, aquí Por, estamos hablando de dos eso, cosas. Espera, es una porque puede ser que contraproducente. sí, pero pareciera que con los comentarios, porque yo sé que lo hemos dicho tú y yo, que estamos hablando también un poco de apariencias, ¿no? Pero fíjense para dónde va la cosa. Esta artista de la que habla Cata, que naturalmente nunca diríamos su nombre, la hemos visto de repente en entornos así sociales y la manera en la que se nos muestra a nosotros y a todo el medio, ¿no? Porque en estas reuniones hay a más artistas, uno que otro curador, gente que está ahí de toda la vida, y la manera en la que nos aborda, digamos, es como queriendo causar un poquito Lástima. pues no sé si lástima, pero mostrándonos lo mal que está. Y fíjense, es sumamente complejo porque por una parte, pues somos amigos de añísimos y yo digo, pues claro que la escucho y qué puedo hacer, ¿no? O sea, ¿qué te puedo ayudar? Pero por otro lado, yo también pienso que a lo mejor la estrategia para salir más rápido de esto, porque estoy seguro que ella va a salir así,
pero sí, porque tiene una trayectoria brutal, o sea, impresionante, pero la manera en la que probablemente debería salir es llegar a la reunión cuando le está pasando mal y decir, a ver, pues, dejo allá afuera el problemita y aquí converso con todos, ¿no? Porque a lo mejor entonces uno empieza a hablar de proyectos, o sea, que se tiene que sentir esta actitud de que no me frené, yo sigo como siempre para adelante y la gente no tiene por qué enterarse, ¿me explico? Sí, es que, Tras. por ejemplo, que igual y acá esto es un desvío grande y es, digamos, como una postura diferente, como esta crisis, porque, digamos, es muy amiga, con nosotros se puede desahogar y con nosotros nos Es, puede decir, marica, este mes no tengo para comer, bueno, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, con nosotros está en confianza, pero de repente uno ve que empieza a hablar así con todo el mundo y con gente que no necesariamente es su amigo, ¿sí? Y no, bueno, entonces, mayoritariamente en esos entornos, pues hay no. mucha gente del medio de toda la Pero vida, la ¿no? hemos visto hablar con gente que le importa un culo si está bien o mal, porque pues, sí, uno, o sea, es decir, hay gente con la que uno está, es más cercano, ¿sí me entiendes? Pues, Obviamente uno siempre le va a dar pesar y uno va a tratar de ayudar a la gente como pueda, pero en estos contextos, como que no, a veces cuesta trabajo decirle como, o sea, amiga, bájale, o sea, no le estés contando tus problemas a todo el hijo puta mundo porque se te empiezan a multiplicar. ¿Me entiendes? Porque entonces ese otro le va a contar a otro, le va a contar a otro. O sea, no todo el mundo tiene que saber tus, qué es es que, ella en el caso, digamos, como personal de su crisis económica y también pues seguramente psicológica, lo que sea. Pero digamos, por ejemplo, incluso cuando son otro tipo de crisis, ¿no? Más, digamos, como dentro del trabajo, que no son tan personales, pero que se vuelven personales porque son, digamos, por ejemplo, que me robaron, que esta galería no, no cumplió, algo justamente de lo que hablábamos, uy, alcanzamos a hablar el cachito, el episodio pasado. Espérame, que con esta cosa de las bienales en Bogotá, que no le cumplieron un montón de gente y no sé qué, pues claro que uno se puede quejar y uno puede decir y entonces decirle a todo el mundo que son poco serios y que empezarse uno a cagar a todo el mundo, pero eso, digamos, duele mucho porque aunque tienen toda la razón de quejarse, porque lo tienen, pues al final es como marica, les va a rebotar en la cara, porque si van a poner una demanda, pongan, pero no estén diciéndole a todo el mundo y tratando de quemar a la gente, ya sea en redes, a través de conversaciones porque eso se devuelve, porque uno empieza a generarse un mal, o sea, como un ambiente tenso alrededor, que al final el único que sale afectado y dos veces es uno, porque lo robaron a uno, o porque no le cumplieron de alguna forma y por el ambiente que es uno se genera exacto, alrededor. creo que sí, O sea, en otros pero tú y yo nos lugares. estamos atreviendo a hablar de esto Ajá. porque nos dimos cuenta que era más allá de que de aquí en corto, porque somos amigos, te cuento, Ajá. sin, porque andaba con una dinámica de justamente contarle a todo el mundo su situación, ¿no? Ujú. Y que trascendía esta cosa de la amistad de años, de que aquí en corto les cuento cómo estoy, que eso se vale, claro, Claro, sí. pues obvio. Pero la cuestión aquí es hablando de una artista muy profesional, muy reconocida, que yo creo que que parte de esa experiencia de décadas, ¿no? Ajá. Debería ser, pues ahorita, como decimos en México, apechugamos, ¿no? Ahorita me aguanto y le sigo duro y llego y aunque esté con la lagrimita, pero o sea, como un poquito simular, sin caer en esta cosa súper Es falsa que de los sí. gringos, ¿no? O sea, te lo decía ayer, veníamos en el coche, ¿no? Este video de Black Hole Sun, ¿no? De Soundgarden, ¿no? Que son estos rostros de los típicos gringos, ¿no? Así, Ajá, que perfecto. sonríen y de repente esa sonrisa se empieza a convertir como en un rictus así terrible y luego se deforma y se vuelve un monstruo espantoso, ¿no? Tampoco caer en eso, ¿no? O sea, me explico, no porque esté yo mal tengo que simular y entonces dar esta imagen así como deformada y extraña. No, o sea, como nada más entender que pues, se vale, hombre, en la vida y en lo que le toca a cada quien en su historia, pues hay altos y bajos y pues el chiste está en ir para adelante, ¿no? No, y digamos ahí también, pues yo, o sea, viéndolo desde el lado como pragmático, ¿no? O sea, como saber diferenciar muy bien, pues, cuando es personal, cuando es realmente un amigo, cuando uno realmente está pidiendo ayuda y está diciendo, marica, la estoy pasando mal, necesito eh, hablar con alguien, ¿no?
y otra cosa es algo que puede Porque no afectar. es ojo, no fue en una reunión social, porque la hemos ido Pero ya encontrando en no, varias, ¿no? sí, Pero sí. ya no hablando de este artista en particular, sino Ok. o sea, con la gente, ¿no? O sea, como que saber identificar muy bien cuándo es pedirle ayuda a un amigo, ¿no? Incluso ni siquiera ayuda, solamente óigame mi Lora y denme un abrazo fuerte y no más, que eso se necesita, ¿no? Y otra es, pues, pensar que si estoy en esa crisis, en ese, digamos, como en ese momento bajonero, lo que sea, pues mirar qué puedo hacer diferente. Y ahora, digamos, con lo que he estado reflexionando últimamente también, como a qué horas me devuelvo, y aunque duela devolverse, empezar otra vez del principio o encontrarse con esas cosas de los que uno salió corriendo, ¿no? Porque dolían, pues que sirve, ¿no? O volver, digamos, como a ese objetivo principal, ¿no? Ujú. Y entonces, pero sí ser, digamos, como muy consciente, esto es una cosa y esto es otra, ¿no? O sea, como, porque o si no, uno se puede meter el pie, ¿no? Bueno, En- sí, no, definitivamente, pero ya a lo mejor para no hablar nada más de lo individual y como intentar profundizar un poquito más en la idea de la crisis como algo maravilloso en potencia, o sea, algo que genera cosas Me maravillosas gusta en eso. potencia. Ajá. Se tiene que decir que lo que es, o sea, no me estoy inventando el hilo negro, está en los libros de historia, ¿no? Los momentos de mayor crisis en la historia de la humanidad han generado las explosiones más maravillosas de humanidad, de reflexiones filosóficas y de arte y cultura, ¿no? Para muestra, pues, siglo XX, ahí nomás se las dejo, ¿no? O sea, final de la Primera Guerra Mundial, boom artístico en Europa, ¿no? Luego, obviamente, casi inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y todavía más, o sea, las historias más conmovedoras, las obras más arriesgadas, los procesos más intuitivos, más inteligentes, ¿no? Maravillosos, ¿no? Y de ahí podemos ir encontrando puntos por todos lados, ¿no? Pero, por ejemplo, también eh, Berlín, después de la caída del muro, se volvió por espacio de 2 décadas un crisol de actividad así artística y cultural espectacular, ¿no? Y yo me atrevería a decir, fíjense qué fuerte lo que voy a decir. Claro que también tiene que ver con tradiciones y con historia y un montón de otras cosas. No quiero reducir que todo este potencial se deba únicamente a las crisis, ¿no? Pero todo lo que está pasando en México ahorita, pues es un resultado de décadas de crisis en las diferencias socioeconómicas, pero sobre todo con el tema de la violencia y así. ¿Ve cuántos artistas no han estado surgiendo en décadas recientes sobre el tema de la violencia, ¿no? En México No, y en sí. América y Colombia pues también, ¿no? O sea, pero me explico, la crisis como un ¿cómo se puede decir? Como un detonante, ¿no? Para que ocurran cosas, tanto en lo individual como en lo colectivo, como en lo histórico. No, pues qué chimba, 20 años, marica, el mundo va a estar, No, pues lleno de ahorita. arte, ¿Qué es lo que nos preocupaba? Porque está todo lo que está pasando y los artistas, pero es que también está ese defecto de la generación, de que no se puede decir nada, la generación de cristal, ¿no? Pero, ¿dónde están los comentarios políticos? Va, viene, ¿eh? Ojo, agárrense, no, como Nostradamus se los estoy diciendo ahorita. Viene, porque no es posible que la comunidad de artistas estén callados con todo lo que está pasando en Ucrania, con todo lo que está pasando en Palestina, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? En países africanos. O esa sea, parte. terrible. No, ustedes van a ver, ¿no? Es simplemente, estamos en un momento de crisis, pero de miedo a la censura, y va a llegar un momento en el que todo el mundo va a empezar a hablar. ¿Y sabes qué? Y creo que también, digamos, por ejemplo, esta crisis digamos, por ejemplo, lo que yo estaba viendo en Instagram, ¿no? Que, puta, ya todo es súper algorítmico, ya no puedo más con los bailecitos y ya sabes, o sea, no puedo más Porque con es ver, superficial. Sí, sí, sí. o sea, con la cantidad de huevonadas que uno ve todo el tiempo en TikTok, así, y, y es como, marica, yo creo que ya vimos mucho. Nos saturamos de esa vaina y de los algoritmos y ahora vienen justamente estas opciones que son igual, o sea, mantener, digamos, como esta cosa de mantenerse conectado, ¿no? De las redes sociales, pero ya no ver tanto, sino leer más, ¿no? O sea, como que la gente ya
a mí ya me hace falta como contenidos más carnuditos, no tan resumidos en 5 minutos para los 5 segundos que, ¿no? Sino que siento que otra vez volvemos, digamos, como a la cosa de vernos en persona. Hace poquito, fíjense, me invitaron de la galería Conde, ¿cómo se escribe? Connect. König. Connect. König, porque acá el man habla alemán, ¿no? Entonces, bueno, esta galería, y para tener un conversatorio con una chava súper pila que se llama Enriqueta Arias, que tiene una galería y un proyecto, no sé qué, bueno, en fin. Marica, no llegó nadie. O sea, llegaron como 3 personas, ¿no? Aparte de o sea, de los de la galería, 3, 4 personas. Y pues sin darnos cuenta, entonces pues ahí lo que llegaban los demás, empezamos a hablar. Y tuvimos un debate delicioso, marica, pero como dice Bad Bunny, lo mejor nunca se sube. O sea, nadie grabó, por ahí un par de fotos ahí como para taguearnos, pero hablamos de todo y como no tenemos esta presión de que estábamos grabando, que estábamos transmitiendo en vivo o que estábamos hablando con un montón de gente o que sí, o sea, yo me di garra y me dije un montón de cosas que si me hubieran grabado me estarían cancelando, pero mal, ¿no? No, o sea, porque pues así, pues son quitado, así hablando sin miedo a que, Es en claro, parte pues, por la y generación que cancela y censura, ajá, pero es en parte también porque la gran mayoría de los contenidos que estamos viendo son un promedio así ecualizado de todo lo que está en internet y que lo están procesando con inteligencias artificiales, ¿no? ajá, Y de inteligencia artificial saca cosas en algunos procesos muy útiles, pero en temas creativos y de profundidad sí, es pensé, increíblemente aburrido de plano. Y X, ese es otro tipo de crisis, ¿eh? Tiene que venir un crisis de repunte, pensamiento, crisis de contenido, crisis de opinión, crisis creativa también, ¿no? ajá, La anulación absoluta de temas políticos, espectacular, ¿no? Yo creo que es una manera ahorita, porque ya llegamos al final de la hora, pero es una manera que a mí me gustaría que la gente comentara. O sea, sí, ya vamos a empezar a hablar de estos temas abiertamente, pues que comenten aquí sí, abajo, ¿no? sí, Porque sí me parece escandaloso que las generaciones actuales o están en otra órbita y no les interesa, porque de que saben, y no les interesa hablar de esto, o tienen una opinión y les da miedo externar con su obra. ay, sí, me gustaría ya. Mm. Oh, y siento, digamos, por ejemplo, eh, hablando así de ayer que estábamos en esta inauguración y que nos encontramos con varios artistas y nos contaban lo que iban a exponer y no sé qué, y es como de, ay, qué rico, ya hagas, o sea, y que hablamos de estos temas y que también nos hablan del podcast y, ay, sí, esto que dijeron y tal, y así como que, pues como que siento que por lo menos es un espacio para hablar, o sea, por lo menos que la gente piense, es que siento que es eso, digamos, lo que les decía de esta reunión que tuve ahí en esta galería, pues fue increíble porque fue hablar de verdad, ¿sí me entiendes? Como una especie de debate porque, o sea, no en todos estamos de acuerdo, de hecho, en muchas cosas podemos estar de acuerdo, Enriqueta, está la otra invitada que, ¿no? Unas opiniones muy válidas y todo, pero no necesariamente estamos de acuerdo. Y pues fue rico, ¿me entiendes? Y poder hablar y sobre todo, digamos, bueno, en fin, ya fue que sigo hablando. No, pero digo, es una buena manera de probablemente estimular aquí los comentarios. Sí, y la cosa personal, ahorita, este miércoles voy a empezar a cocinar un proyecto que es justamente para hacer, digamos, como reuniones como más personales y tal. Pues los tours, por eso es que no, también nos gustan tanto, o sea, porque es una oportunidad intensiva, ¿no? De 3 días seguidos, con toda. De hablar y de mm, conversar sobre diferentes temas alrededor del arte. Y creo que eso hace mucha falta. Pero pues bueno, entonces aquí comenten, sigan diciendo, métanse a Substack, se los recomiendo. Realmente ahí me he encontrado unos artículos, ensayos, vainas, lecturas corticas, largas, o sea, está muy chévere. Y pues ahí me buscan. Y pues bueno, un Gracias. besito, nos vemos, bye.